Sí, cuidado. Hola, ¿vos sos el streaming? No, ahora viene el muchacho que estaba acá. Ok, me traje la compu para transmitirlo desde la web de... Acá está el streaming. No, pero acá está una pateada. No te pongas enfrente. ¿Puedo ponerla más abajo? Sí. Te voy a pedir, si no chocas acá. Gracias. Bueno. Tal vez podés enganchar con el reggaetón. Sí. Pasame vos el link y voy a hacerlo al restaurante. No te lo paso. ¿El teléfono o el de? Ah, sí. No, de mi mail. Y ya está, perfecto. Me voy para abajo y Pero bueno, bien. Siempre confianza en el de Turla, que no sube todo. Última hora. Juancito, mira. Guarda que está bueno. Muchos años de matrimonio. A mí me decís que traes agua. Agua. Si no me voy a ahogar yo. No es un hombre que me contenga, Juan, pero sí.
Hay que bailar ahí, acá. ¿Vos lo viste? Ana, ¿vas a explicarnos? Ana, vos sos del local. No. Tal cual. Por eso. Sí, nos va a quedar una María. María y afuera vino segunda casera. Sí, eso también. ¿No sabes si se puede subir un poquito? Porque veo que le falta un cachín. ¿Cómo no? Para que encuadre un poco mejor ahí, ¿no? No, no. Compartimos. No. Que te paso. Ah, bueno, la pongo acá. Yo porque así tengo movilidad para levantarme. Si no, ahora le tiro con la computadora. Bueno, buenas tardes a todas y a todos los que se acercaron hoy al Museo Evita. La compu. Lautaro, bajame la música, por favor. Bájame las luces. Ahora poné un disco de... Bueno, les queremos dar la bienvenida a todos acá. Esta es la segunda vez que hacemos este evento que llamamos Rompamos el Techo de Cristal, que organizamos con Ana Correa y con Ingrid Beck. Es un evento que lo pensamos también porque, bueno, yo estoy trabajando hace rato en economía feminista y trabajamos mucho hablando de la situación de las mujeres en diversas áreas, la maternidad, la precarización laboral, la pobreza, etcétera, pero también encontramos que cuando las mujeres logran resolver esos obstáculos, digamos, de la vida cotidiana y llegan a lugares en donde pueden avanzar, se encuentran con nuevos obstáculos, ¿sí? Entonces las mujeres estamos muy educadas, no sé, las estadísticas nos dicen que hoy somos el 60% de las estudiantes graduadas universitarias, que tenemos más niveles educativos que nuestros pares varones, y sin embargo,
cuando uno mira, por ejemplo, las 500 empresas más grandes del planeta, solamente el 4% está dirigido por una mujer. Cuando miramos los lugares de gobierno, también encontramos que en los ministerios y el gabinete solamente el 20%, 22%, según acá calcularon los compañeros de CIPEC, está ocupado por mujeres. Esto se reproduce también en el sistema de justicia, en la academia, en todos los ámbitos en los que nos movemos y participamos. Y entonces, como en esos ámbitos son donde se discuten y se proyectan planes económicos, planes académicos, planes de justicia, de salud, donde se discuten leyes como la que se va a presentar, si se llega mañana, como la de la paridad del cupo, digamos, necesidad de las mujeres ocupar espacios de poder y dar esas discusiones que tienen que ver con nosotras, con las que están al lado nuestro, las que están un poquito por detrás. Entonces, por eso nos parece importante, en el marco de todo este trabajo que venimos haciendo desde Ni Una Menos, desde, no sé, las chicas poderosas, las chicas en tecnología, las economistas feministas, las que están contra la violencia de género, con todas las que nos venimos trabajando durante estos 2 últimos años que han sido de una vitalidad totalmente renovadora para el feminismo en general en este país. Entonces nos parece que es un espacio para aportar a eso, para también pensar cómo ocupamos esos lugares de poder, cómo ocupamos esos espacios para poder mejorar nuestras condiciones de trabajo, nuestra calidad de vida. Bueno, buenas tardes. Primero agradecerles a todas y a todos los que vinieron hoy a este encuentro y por supuesto. Empezamos soñando chiquito y bueno, se nos agranda cada vez más. Desbordamos la capacidad de lo que habíamos previsto. Cada vez que convocamos a algún mujer para que venga a exponer, nos dice que sigue aprendiendo. Yo personalmente me vengo sorprendiendo del interés y de la necesidad que tenemos de juntarnos y discutir y debatir y compartir espacios. Me parece que esto crece y no para. Y bueno, hablando de no parar, me parece que tenemos una nutrida agenda de género esta semana. Cuando armamos este evento el 18 de octubre, pero tampoco previmos que iban a asesinar a Lucía Pérez en Mar del Plata, ni los femicidios previos y posteriores. Entonces, no podíamos prever que iba a haber una acción mañana, una serie de acciones. Aquí queremos convocar, acompañar al cese de actividades entre las 13 y las 14, a la movilización desde el Obelisco a Plaza de Mayo a las 5 de la tarde, y a vestirnos de negro, y a todas las acciones que andan circulando por ahí, que son muchas y tantas como mujeres y colectivos a este país, que por suerte son cada vez más. Eso por el lado de lo que está previsto en la agenda de género esta semana. Y después quería invitarlas el 25 de noviembre a las 12 del mediodía. Vamos a presentar en la Facultad de Derecho los resultados de la Nacional contra la Violencia Machista, que trabajamos durante en 3 meses, entre el 3 de junio y el 3 de septiembre. Estamos procesando los resultados y vamos a compartirlos públicamente, primero en las redes y en la página, y luego en la Facultad de Derecho el 25 de noviembre, que es el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres. Bueno, breve. Cuando nos juntamos en mayo, decíamos con un poco de optimismo que la movilización del 3 de junio del año pasado había permitido visibilizar la violencia de género y avanzar un poquito en ese campo, entonces que era un buen momento para abrir la agenda del género hacia otras cuestiones que estaban muy rezagadas. Lamentablemente, siento que unos meses después retrocedimos, que tenemos que hablar de esto porque es fundamental, pero que hemos retrocedido lamentablemente, y desde ya que es muy importante volver a visibilizar, hacer mañana todas vestidas de negro, mañana las que puedan hacer este paro y movilizarnos, porque retrocedimos a nivel que de nuevo tenemos que visibilizar que nos están matando. Y, digamos, estas discusiones nos sirven para ver cómo entre todas nos podemos ayudar para poner en agenda todo. Pero, lamentablemente,
mañana será un miércoles de negro. Me olvidé porque estamos con la agenda nutrida, de agradecer al Museo Evita, como siempre, que nos da este espacio hermoso, y a Cristina Álvarez Rodríguez, que iba a estar acá para presentar, pero está en este momento en el Congreso trabajando por la paridad, que se supone que mañana se va a votar, y que están los números ajustados, parece, y hay que seguir trabajando para que salga eso. Bueno, vamos a empezar con esta primera mesa. Las presento rápidamente y después vamos a escucharlas. Nosotras quisimos armar 2 hilos conceptuales que obviamente todas están invitadas a salirse de esa línea también si quieren, pero básicamente hablando de los estereotipos, ¿sí? Los estereotipos de mujeres en los distintos ámbitos de trabajo, y que también hacen que nos restrinjan, de alguna manera, así como nos restringen los roles de género que enfrentamos. Y por eso, para esta primera mesa, invitamos a participar a Lala Pasquinelli, que es artista visual y que tiene un proyecto que se llama Mujeres que no fueron tapa, que después ya nos va a contar un poco de mejor de qué se trata. Ana Laura Martín, que trabaja de historiadora y que es parte de staff, digamos, del museo, y que también trabaja en la Facultad de Filosofía y Letras. A Cecilia Calero, que es neurocientífica, esto que está de moda, que aparece siempre por todos lados, ¿no? Pero rodeado de hombres siempre, pareciera que el cerebro solamente lo pueden entender los varones, y ahora Cecilia seguramente nos va a dar muchos tips y cosas que nos va a contar de su profesión. Diana Mafía, que es filósofa, que hace poco ganó el premio Conex de Estudios de Género, que creo que es la primera edición del premio, ¿no? Como que también ganamos un espacio, digamos, de reconocimiento al trabajo de Diana, y también de Dora Barrancos, que es la otra ganadora del premio, si no me equivoco. Eva Clara Coria y María Luisa Jiménez. Bueno, todas ellas que vienen trabajando hace tanto tiempo por esto que nosotros recibimos de alguna manera, que es la herencia de estas discusiones y las bases sobre las cuales nosotros nos paramos hoy para también reciclar, repensar y reflexionar acerca de las acciones y las tareas que tenemos por delante, que en algunos casos son las mismas y en otras aparecen algunas cosas nuevas, ¿no? Y a Julia Pomares, que es politóloga y que dirige y coordina el CIPEC, que es un centro en donde se estudian políticas públicas, y bueno, justo está llegando María O'Donnell, que es la otra panelista que estábamos esperando, que es periodista, que la conocerán, que está en varios programas de televisión y de radio, y que aporta siempre una mirada bastante crítica, interesante, y además también es una de las pocas mujeres periodistas que está hablando de política y de economía en los medios, y que por eso también queríamos invitarla a charlar. Así que vamos a empezar. La invito a Ana Laura, que es como local, digamos, aquí, a que empiece con unas palabritas. Vamos a hacer unas breves intervenciones de 10-15 minutos, y después tenemos tiempo de charlar con el público. Bueno, buenas tardes, gracias por tenernos en cuenta. Y por mi oficio, que es la historia, me cuesta bastante analizar la realidad sin pasar en algún momento por la historia, y el convite me ha hecho reflexionar, o me ha permitido reflexionar sobre los temas a los que yo me he dedicado, o me he dedicado en los últimos años de formación dentro de la historia, que sin duda están íntimamente emparentados con la temática de esta mesa. Yo me he formado en la Facultad de Filosofía y Letras, como decía Mechi recién, con algunas maestras como Diana, justamente, que ha sido pionera en ese espacio a la hora de instalar nuevas miradas y nuevos problemas en un esfuerzo político, militante y académico que se inició en la transición democrática, que se asentó en los años 90 y que hoy está dando, creo que, enormes frutos. Muy pocas cosas de las que nos están pasando ahora creo que las hubiéramos podido atajar como las estamos tratando de atajar si no hubiera sido por el laburazo que ustedes han hecho. Como les contaba, mi trabajo como historiadora, no casualmente, ha tenido que ver con explorar el trabajo de las mujeres, el trabajo que han hecho las mujeres a lo largo de la historia, y me he concentrado en aquellos que tienen que ver con áreas que han sido altamente feminizadas.
lo voy a hacer muy sintético, porque no pretende ser esto una clase de historia ni nada por el estilo, sino simplemente me parece que allí se pueden ubicar, o que podemos encontrarnos con algunos elementos dentro de la densidad histórica que nos permiten también reflexionar sobre el presente. Como les decía, yo me he dedicado a esas tareas que han sido altamente feminizadas. La más tradicional ha sido la educación, no ha sido la que más me he interesado en tareas vinculadas con el cuidado. Con el cuidado que fueron tareas desarrolladas y aptas, digamos, algunos consensos alrededor que se generaron alrededor de que eran tareas aptas para ser realizadas por mujeres, bajo la supuesta, el supuesto análisis o valorándolas como oficios que permitían a las mujeres o en realidad las mujeres eran naturalmente hábiles para realizarlas porque eran extensión de los roles maternales, de los roles domésticos. Sin embargo, eran tareas que al mismo tiempo tenían como exigencia algún nivel de calificación, cosa que no siempre, digamos, no era lo siempre previsible en el trabajo femenino, y al mismo tiempo, con esta idea de extensión de roles domésticos y con una noción respecto de que las mujeres eran naturalmente aptas para la maternidad, el cuidado y ese tipo de tareas, resultaban conciliables con la estampa femenina, es decir, en principio no alterarían, digamos, la condición de género de estas mujeres. Sin embargo, y esto es algo que es curioso y ha pasado, y también lo podemos analizar para la docencia, que también fueron los núcleos de tareas desde principios del siglo XX, por lo menos, consideradas como alternativas posibles para las mujeres. Sin embargo, muchas de las exigencias que luego pesaron sobre esas actividades fueron bastante contradictorias con los roles que teóricamente estaban conciliándose. En términos de condiciones laborales, en términos de restricciones de ingreso a esas actividades, y para que sea más claro, doy algunos ejemplos. Era usual, digamos, era parte de los códigos, por lo menos hasta la década del 40, hasta el inicio de la década del 40, que las tareas de cuidado, enfermería es como la más conocida, digamos, pero hay un universo de tareas de este orden, que por ejemplo las mujeres, las seleccionadas, no estuvieran casadas, no tuvieran hijos, o eventualmente fueran viudas sin hijos. Los estudios que han trabajado educadoras también han sido cristianas algunas de estas contradicciones que tienen que ver con cierta dificultad para las mujeres que ingresaban a esas tareas de desarrollarse con las exigencias que muchas veces la tarea imponía. Y aparecieron alrededor de este tipo de oficios o de tareas una serie de representaciones, estereotipos, imágenes, digamos, podríamos a la hora de definirlas, pero digamos, por lo menos imágenes asociables a este tipo de ocupaciones que funcionaban de manera casi disciplinadora respecto de aquellas que por algún motivo no cumplían con ese estándar que las ocupaciones estaban invitando a ejercer. Y en este rubro, y un poco pensando en la temática de la mesa, a mí me aparecieron en mis exploraciones, me aparecían todo un universo de motivos o imágenes, digamos, motivadas por las sospechas que generaban las mujeres que por algún motivo no aceptaban el código y entonces eran de algún modo representadas como banales, como embrutecidas, como interesadas, como, bueno, en el caso
asociada a las cuestiones blandas, ¿no? Con relación a las FM, las conductoras, siempre es un lío bárbaro cuando además vienen las ternas, porque conducción se entiende que es como una locución de FM, y entonces lo otro es labor periodística y no es conducción, porque bueno, todavía hay un momento en los medios en este sentido, me parece que todavía no logramos generar como una conciencia de lo que debería hacernos algún ruido. Yo tuve el año pasado participando en la organización de lo que fue Argentina Debate, donde un poco también se puso eso manifiesto, de una manera involuntaria, porque lo que pasó fue que después de discutir mucho cómo iba a ser el debate, los distintos medios designaran a quien iba a conducir el debate, y los medios designaron hombres. Entonces el resultado, no buscado deliberadamente por la organización, era que hombres debates. Y yo de verdad me di cuenta que sin mala voluntad, con muchos lugares de poder, ONG, gente que trabaja en lugares de cierta sensibilidad, no les hizo ruido. Y entonces me llamó mucho la atención, porque dije, si no hace ruido acá, qué raro, porque digo, o sea, sí, no estaba Julia Pomares en CIPEC en ese momento, pero fíjense, no, pero lo digo en serio, de haber estado Julia, eso hubiese sido distinto. Yo lo que digo es que hay una sensibilidad que no existe en ausencia de mujeres conduciendo esos lugares. Y lo que pasaba es que había un montón de ONGs, pero eran todos varones los que estaban en esa mesa de discusión. Y entonces me encontré yo con el reproche porque no había mujeres. Bueno, terminé apartándome por esto, pero un poco porque, insisto, no fue algo buscado, con lo cual también es fruto de una realidad y me pasa a mí. Yo tengo un programa los domingos en Canal 7 que se llama Ronda de Editores, que lo que buscamos, la consigna es gente de gráfica. En gráfica tiende a haber muchos más varones, especialmente en lugares de edición, porque además yo trabajé en gráfica, son muy difíciles. Yo, una vez que tuve mi hija, me quise ir del diario porque terminás a las 11 de la noche, innecesariamente, porque tampoco es que tiene que ver con la cultura, y en un momento era subdirectora de una revista, se llamaba TXT, digo, bueno, entramos a las 11 de la mañana. Mira, ¿cómo? Sí, a las 11, salvo el día de cierre, que nos iremos tarde, no, tenemos que ir todos los días a las 11 de la noche si una revista cierra una vez por semana. Fue un shock. O sea, todos me miraban, digo, no, bueno, y eran cosas que están incorporadas dentro de la cultura periodística, más allá de la cultura del poder, donde el que termina conduciendo es hombre, y las mujeres en los medios gráficos, bueno, tenemos hijos y nos vamos a la parte fría de la revista buscando el suplemento, o nos vamos, entre que es una pelea áspera, la pelea del poder y la edición en los medios gráficos, y se vuelve además unos horarios que, qué sé yo, 1 a la noche, ¿no? Los chicos empiezan a ir al colegio a la mañana, terminas a cualquier hora de la noche, y yo inicialmente pasé a Dios básicamente para buscar un horario que me acomodara mejor mis horarios en la maternidad. Después me enamoré de la radio y todo, pero francamente el impulso inicial tuvo mucho que ver con que había tenido a mi segunda hija y ya no quería estar hasta las 11 de la noche en la redacción. Entonces, en el programa que tenemos en Ronda de Editores, uno de los grandes problemas que tengo es que me cuesta enormemente traer mujeres al programa, porque son muy pocos, y el cronista comercial, quizás el cronista se llama ahora, es una excepción, que tiene muchas mujeres en edición. Pero como la mayoría de las mujeres, si editan espectáculos o editan información general, los que editan política suelen ser hombres, entonces siempre me critican, me dice, bueno, al final hablas de las mujeres y son todos hombres, pero por ahí, bueno, me ha pasado 2 domingos que justo la única que es mujer falta, tiene algo, y viene un hombre, y entonces es tipo, bueno. Y yo creo que tiene que ver con lo que no hace ruido. A veces me pasa, ves las coberturas electorales, ves diarios con las columnas de opinión, donde es el desbalance, digamos, hombres-mujeres, digo, qué raro, no les hace ruido. Si yo pusiera una cobertura especial de elecciones y tengo una lista de hombres, no sé, como que hay algo, hay como una sensibilidad que no está presente, pero no está presente, digo, en lugares como medio de comunicación, ONG, no está presente en lugares donde se supone que tenemos un cierto ejercicio. Hace poco Clarín tuvo una tapa de una mujer que había sido ultrajada, violada, espantoso, y el día que condenan a su violador le pone el día más feliz de su vida. Y era la tapa del diario. Yo dije, qué raro que no le haga ruido a alguien, porque no lo digo desde la condena, porque es evidentemente alguien que lo mira y no piensa, che, esto puede ser un problema, o sea, porque finalmente
uno cuando hace periodismo también está pensando, hace no muchos años, estando en televisión, me pasó, había un Zócalo que era, fui por un medio importantísimo en televisión, digo, che, me parece que ya sería hora. Ya había toda una discusión, no es que estoy hablando de ahora, no estoy hablando es muy ahora. Entonces me parece que también hay un montón de cosas que no hacen lugares. Caer sobre Tinelli sería fácil, pero hace muy poco, y en el medio de este contexto, otra cosa que me llamó mucho la atención fue que cuando empezó todo el tema de la perimetral entre Federico Valli y su expareja y qué sé yo, y la perimetral se volvió una joda en el programa. Entonces el jurado decía, ojo que te pongo la perimetral y la perimetral. Y en el medio eran días que había crímenes de violencia de género espantosos. Y de nuevo, es como una sensibilidad que no hay, es algo que no está desarrollado, y yo creo que en parte no está desarrollado porque faltan mujeres en lugares de conducción en los medios, de cosas muy básicas. Esto digo, no puede haber un debate y que no haya ni una mujer preguntando, queda feo, no puede haber todos hombres, digo, los noticieros tienen esta cosa, la parejita mujer-varón, que bueno, eso ayuda bastante a que no se note, pero por lo general la mujer viene a cubrir espectáculos, raro que no lo hagan. Entonces, bueno, me parece que los medios en ese sentido todavía mucho, y una cosa que me interesó mucho de la campaña en Estados Unidos, que es que el del desastre que es Donald Trump, me parece que surgió algo que está bueno, que es esta sensibilidad que no estaba presente tampoco en la cultura, una cultura como la norteamericana, tremendamente políticamente correcta, los afroamericanos no son negros, son afroamericanos, pero sin embargo con las mujeres eso no estaba todavía. Y el otro día leí un artículo muy interesante en el New York Times que decía que un poco lo que está pasando es eso, que como consecuencia de esta espantosa campaña de Trump, lo que surgió es una nueva sensibilidad, resumida un poco en esta escritora canadiense que inventó el hashtag not okay, no está bueno, y que dijo, bueno, cuéntenme en 140 caracteres situaciones de abuso que hayan sufrido. Y le escribieron desde mujeres que habían sido violadas hasta minas que le tocaron una teta, el culo, que le dijeron algo inapropiado, que les tiraron un piropo. Y fue como una oleada de gente escribiendo situaciones muy diversas, pero me gustó mucho esta idea de no está bueno, no está bien. Y me parece que un poco el trabajo todavía muy pendiente en los medios de comunicación tiene que ver con despertar esa sensibilidad de lo que no está bien, de lo que no podemos... Me pasa, todos trabajamos también muchas veces en radio con un humorista. Y es tipo... Pobre, no puede, o sea, contra alguien es el chiste, yo lo entiendo, contra alguien termina siendo, contra el gallego, contra el judío, la mujer, contra alguien termina siendo el chiste. Y yo lo tengo muy vedado el chiste machista con él. Y el pobre padece, pero lo que o sea, me pasa que no me es cómodo, hay un cierto humor que no me resulta gracioso, que no me deja cómoda. Bueno, pero son todas discusiones que tipo, bueno, porque además todos los programadores y gerentes son todos hombres, entonces son todas discusiones que uno da con un hombre que te mira con cara de no me rompas la guita. Lo cual además reafirma el lugar de que mejor que no sea una mina, porque tampoco... O sea, me parece que no da ponerse, o sea, es como un problema si hacemos eso. Pero eso de nuevo, lo que me llama mucho la atención es que me parece que
no se dan cuenta todavía, que hay una sensibilidad por desarrollar que no logramos que trascienda la cosa específica de las mujeres con conciencia de género, etcétera, como una sensibilidad más de sentido común, una sensibilidad menos específica, menos intelectual, menos estudiada, que simplemente más a primera vista y de una manera más sencilla y más automática nos despierte un poco la idea de lo que está bien y lo que no está, y lo que está mal. Incluso la cancha me parece que está un poco más desarrollada en eso, y dicen, bueno, no está bien putear, no está bien insultar, no está bien decir puta. Bueno, eso en la cancha está establecido. Logramos en medios masivos de comunicación acuerdos elementales cuando tratamos estos temas. Bueno, voy a invitar, ya que estábamos hablando de los medios, a que nos pueda decir que nos parece seguramente a esto. Sí. ¿Pueden prender el aire, por favor? Que se están derritiendo las participantes. Los calores. Y mi trabajo se llama Mujeres que no fueron más, un poco no tiene mucho que ver con lo que hablaba María recién, esta cuestión de la sensibilidad. A mí, yo cuando arranqué este trabajo era desde las mujeres fotográficas, en las producciones de maniquíes, básicamente, o sea, un objeto, un muñeco ahí dispuesto que sostiene la ropa, pero no solo eso, sino que cuando insinuamos algún movimiento es como toda una cuestión de sin energía, sin fuerza, más acá, sin energía, sin fuerza, sin sonrisa. Buscando esas imágenes en mi casa, estaba trabajando con revistas del diario de la Nación, porque el diario de no era nada direccionado. Fue esto, ¿me pasás? El 80% de la revista del diario eran hombres, todos hombres, o sea, no, ¿será que las tengo todas yo? No era que las tenía todas yo, era que mirando, eran siempre hombres, y ya después esperaba el diario, a ver, no, ahora va a venir, no venía nunca. Entonces empecé a mirar con detenimiento y lo que me llamó la atención igualmente es que estos hombres, en estas imágenes hay una diversidad. Si ustedes ven, hay tipos pelado, gordo, flaco, viejo, joven, de todo, y en los intereses de los hombres también, porque hay deportistas, hay escritores, hay actores, o sea, dentro de, bueno, hombre, determinada clase social y blanco, pero hay una diversidad, ¿no es cierto? Bueno, cuando aparecen las mujeres en las tapas de estas revistas, aparece esto. O sea, la diversidad hace y el cuerpo, digamos, escena en la cantidad de piel, en la forma, y hay una cosa muy... Entonces empecé a las otras revistas donde las mujeres sí aparecemos en primera plana, como estas, Hola Cara, Gente Pronto, todas esas, y lo que empecé a dar fue esto. A mí la verdad que cuando yo vi muchas tapas de revistas, les confieso, muchísimas,
Y de verdad que, o sea, fue muy impactante para mí. Lo que más me impactó fue lo uniforme. O sea, estas mujeres son todas, tienen un promedio de 35 años como loco. Cuerpos están muy torneados por el Photoshop o por el bisturí, más que nada por el Photoshop. O sea, las pieles esas no tienen poros, no tienen pelo, no tienen mancha, no tienen nada. La gestualidad es idéntica, o sea, ellas están todas muy igual, el pelo es igual, es todo igual. Y si querés pasar a otra, y después lo que también me resultó violento fue la temática, los intereses de estas mujeres que aparecían todo el tiempo, que eran tres, eran el amor heterosexual de un hombre que me hace feliz, entonces con ese hombre me caso, me voy a casar, la boda va a ser así, va a ser, el vestido, todo eso. El segundo tema es la maternidad, o sea, con este hombre, con este y con todos los que vienen, porque en muchos años va cambiando el nombre. Y entonces era, con cada uno era, quiero, o sea, la etapa es el de queremos tener un hijo, o quiero volver a ser mamá, o anuncio ¿cómo se llama? El embarazo, o el nacimiento del... Y después el cuerpo, pero no como cuido mi cuerpo, sino como batallo contra la naturaleza para mantenerlo joven. O sea, la juventud es como un valor posta muy importante. O sea, acá lo importante es ser joven para ser joven. Y la verdad que, bueno, después hay otras revistas, es esta, revistas que eran, ¿no? Esta de la política. Bueno, acá mejor si no aparecemos las mujeres, porque cuando aparecemos es muy triste. Lo que sucede, la verdad que no está bueno, no está bueno, para nada está bueno. Y bueno, y entonces cuando yo me encuentro con todo esto, lo que me sucedió primero fue esto de decir, qué raro esto, ¿no? Porque yo que me considero, digamos, bastante despierta, no me había dado cuenta de esto, o sea, y estoy atravesada ideológicamente y ya estaba trabajando con el tema. Y lo que sentí un poco es esto de, claro, obvio, si esto lo recibimos todo el tiempo por todos lados, o sea, es como lo que decías vos, es, digo, las tapas de la revista Gente Pronto Caras, es lo mismo que está en Tinelli, que después está a la tarde, que después también está en TN y no sé dónde, o sea, es todo así, y después en los espacios, las mujeres tampoco ocupan, en la política no ocupamos los lugares, o sea, es esa misma proporción, como en las revistas de política y negocios y que yo que no aparecemos, como la revista era ¿no? La realidad, lo metafórico. Y entender mucho esto de, claro, ¿cómo no nos vamos a sentir nosotras como el culo? No sé si se puede decir culo acá, pero como el culo con lo diverso, o sea, cuando vos sentís que no querés nada de esto, y bueno, cuesta, ¿no? O sea, amigarse con eso y ir para adelante, y también con nuestros cuerpos, obviamente. Y por más que uno cree que lo tiene un poco resuelto el tema, siempre igual, ¿no? Estás por salir y te mirás y cuando se te empieza a caer también y todo eso. Entonces, y toda la energía femenina interesante que se va drenando ahí a esto de encajar en estos lugares. Y después lo segundo fue esta sensación de, qué injusto, loco, o sea, esto está malísimo. Por esto de, ¿dónde están las otras minas? O sea, hay un montón de mujeres haciendo cosas que están buenísimas en todo el mundo, y esas mujeres no aparecen en ningún lado. Nosotras, y ni hablar, las chicas que vienen atrás nuestro, enorme necesidad de ver a las minas que hacen cosas que están buenísimas, porque vos lo que no ves, y bueno, o sea, ¿cómo vas a querer ser, no sé, trabajar en tecnología si no ves que hay minas que están laburando en tecnología y que están transformando la realidad desde ese lugar? Eso me parecía súper injusto, y esto pasó, que hubo como literalmente violento para mí, porque creo que justamente en la diversidad está la potencia nuestra, y en la búsqueda y en el contacto con esa diversidad, con lo propio de cada una, de lo genuino, ahí está, digamos, lo power, que cuando podemos conectar con eso, el resto de las cosas fluyen. Bueno, me decidí empezar a trabajar con esto y decir, bueno, está bien,
no salimos en las tapas, o estas mujeres que a mí me interesan, las que a mí me inspiran, las que yo quiero ver, no salen. Yo voy a trabajar sobre estas minas, y empecé a hacer, empecé a identificarlas, a mente sobre ellas, pero también a escribir, a definir las identidades, a pensar quiénes son estas mujeres, qué tienen en común, qué no tienen en común, qué es lo que a mí me copa de esto. Y si querés pasarlas, todas estas. Cuando esto de la diversidad, bueno, esto es anecdótico, pero lo cuento cortito. Hicimos en la página que tenemos ahí del proyecto, hicimos una etapa. ¿Recuerdan cuando Pareto ganó la medalla de oro? Bueno, lo que pasó con Pareto es que la revista Gente esa semana, una amiga me manda y me dice, mirá lo que sacaron. Era 3 días en la nieve, en malla, y una foto de Pareto así. Era como que no daba, no estaba bueno tampoco. Y entonces no. Dijo, vamos a hacer una nosotras, yo voy a hacer una. Y bueno, y lo que pasó es que se empezó a compartir. Fue impresionante cómo se compartió, ¿no? Para mí, y estuvo buenísimo eso, porque había muchas mujeres y muchos hombres compartiendo y comentando esto, bueno, las mujeres que no sean un objeto, que esto, que el otro, y bueno, como una sensibilidad que se despierta, que para mí estuvo bueno eso. Si querés pasar. Y otra cosa que... pásala si querés esa, ya termino. Esto lo cuento rápido. Esto es una encuesta que hicimos en un momento, primero en papel, en eventos, en la muestra, en otros lugares, y después online, que tenía 4 preguntas que eran, en esto de tratar de entender, cuáles son las mujeres que yo quiero ver en las revistas y las que me inspiran a mí, pero me interesa saber las que quieren ver los demás, porque ya que no aparecen es como imposible saberlo. Y entonces hice esta encuesta que tenía 4 preguntas que eran: ¿qué mujeres querés ver en las tapas de las revistas? ¿Qué mujeres te inspiran? ¿Y qué mujeres, qué ves cuando te ves? ¿Y qué sueños tenés por cumplir? Y la verdad que me sorprendió mucho y me emocionó tremendo empezar a leer las respuestas, porque las mujeres y los varones y las nenas y la gente que contestaba hablaba de mujeres de sus entornos. O sea, yo me imaginaba me iban a decir, no sé, Kirchner o tal o el otro. No, era mi mamá porque superó una situación de violencia de género y sostiene la familia y tal cosa, mi amiga María que superó una enfermedad, mi abuela que vino a Ucrania y era analfabeta y se preocupó porque todas nosotras fuéramos a la universidad, y así. Y eso para mí fue muy emocionante porque también me hablaba de esta ruptura entre lo que queremos ver y lo que vemos, y da reconocimiento de las mujeres, ¿no? Entonces, trabajando esto, les cuento lo último que tiene que ver con este proyecto. Ayer, en una villa, en un barrio de bajos recursos económicos que se llama La Rana, que queda en San Martín, que nos fueron tapadas con 25 mujeres de distintas edades, de nenas, adolescentes y señoras. Y les conté, pareció lo que les estoy contando a ustedes, más breve, y nos pusimos a trabajar, a hacer algo plásticamente, y la propuesta que yo les hice a ellas fue, bueno, vamos a hacer, cada una haga a la mujer que a ustedes las inspira, porque ¿quién las inspira a ustedes, no? Y entonces les pedí que pensaran, bueno, ¿qué es esto que te inspira? Bueno, ¿qué te gusta lo que hace, que te gustaría ser como ella? Y ellas empezaron a decir palabras como, empezaron a nombrar mujeres, y bueno, ¿y qué es lo que te gusta de ella? ¿Con qué te identificas? ¿Qué es lo que a vos te atrae de eso? Y como pasión, fuerza, fuerte, muy power las palabras que empezaban a surgir, y lo empezaron todas hicieron algo, todas pudieron bajar eso a lo plástico, y cerramos el taller con la idea de que en estas otras mujeres que valoramos, que nos, digamos, y que nos inspiran, también están nosotras, en todas las que participamos ahí, porque uno no puede ver en el otro lo que no tiene, ¿no? O sea, es como el ejercicio de empatía, no lo puedes sentir. Y creo que eso es, digamos, mi clave, por lo menos en este momento, y hablando de todas estas cosas, mi clave en el sentido de esto de cómo, ¿no? Y estas cosas, cómo moverlas y cómo levantarlas. A mí lo que me pasa con este proyecto, hacía mucho tiempo que no me pasaba algo así, que es
es un proyecto que le habla a las mujeres y es para las mujeres, la verdad que es así, y digamos, si es voluntariamente así, me interesa que sea así. Lo que siento yo haciendo estas cosas, sentí ayer en el taller y siento hoy hablando con ustedes acá, me siento libre, o sea, no siento ningún techo haciendo esto. Y por otra parte, tampoco siento miedo, que me parece que es algo que sucede, que tiene que ver con esto del techo también. Y es un proyecto, digamos, y haciendo, ¿no? Para las mujeres y con las mujeres, me conecto con otras mujeres, y con esas mujeres proyectamos, y con esas mujeres proponemos acciones, y hacemos cosas, y somos cada vez más. Entonces, hay algo ahí que a mí me habla de esto de construir, ¿no? Redes, un poco lo que decías vos, y sí, eso, construir juntas, generar los espacios, quizás no ir a, digo, esto de validarnos entre nosotras y que no tengan techo, o que el techo sea el cielo, algo así. Gracias. Bueno, a mí me toca el papel de cortar la exposición de todas. Yo las escucharía horas a cada una, pero tenemos también otra mesa más y queremos charlar y no sé. Pero bueno, por eso, no se enojen conmigo, yo las escucharía horas a todas y a cada una. Para continuar vamos a invitarla a Diana Mafía a que nos cuente un poco lo que estuvo tomando nota todas las charlas, así que seguro tiene muchas cosas para contarnos. Estoy tomando nota porque así aprendo. Gracias. Gracias por incluirme en esta mesa, por organizar esta reunión. Y que, bueno, voy a tratar de contar algunas cositas que tienen que ver en parte con la filosofía, que es mi profesión, y en parte también un poquito con lo biográfico, porque yo entré a la carrera de filosofía en 1971, tenía 17 años, no hagan cuentas, tengo 63, no se esfuercen. En el momento en que entré a la carrera, había un profesor que se llamaba Adolfo Carpio, que daba introducción a la filosofía y que daba gnoseología y metafísica. Gnoseología es teoría del conocimiento. Entrabas con él y salías con él, y cuando entré a la facultad, me dijo, ¿qué hace acá? ¿No sabe que la filosofía no es para mujeres? Tiene lindos ojos, ¿por qué no consigue un novio y aprende repostería? Y yo pensé, ¿será incompatible? Estoy casada con un filósofo hace ya 36 años, así que es compatible. Cocino muy bien. Los ojos, bueno, con el tiempo, digamos, es lo que hay. Pero, advertencia, usted está en un terreno que le es ajeno. No es una advertencia que solo recibí yo. Retomando algunas historias de mujeres en ciencia, que participo de una red, yo les voy a contar un poquito, la que fue primera mujer docente en la Facultad de Medicina, que fue docente en obstetricia, cuando tuvo que entrar a la carrera docente, USAID le dijo, mire, usted no puede ser docente, aprenda a cocinar. Ese es el lugar de las mujeres, USAID, fundador del CONICET. Entonces, ella al año siguiente la reprobó, al año siguiente volvió a dar el examen, y USAID la felicitó, le puso 10, y ella le dijo, y además, ¿sabe qué, doctor? Aprendí a cocinar. Porque no es incompatible. Entonces, la idea de que el lugar de las mujeres es la cocina, es un lugar que aprendemos, no en la universidad, pero que en realidad dijeron los filósofos. Desde el más antiguo origen de nuestra cultura occidental, que es en Grecia, y un poquito más allá, porque los griegos tomaron prestadas algunas, eran muy intertextuales, como dirían ahora los que roban cosas de otros. Eran intersexuales con los egipcios, con los persas, pero hacían algo que era muy raro, y era, tomaban lo que otros hacían de manera práctica y lo transformaban en teórico abstracto y racional. Y eso es maravilloso. La pasaban los egipcios arando cada vez que desbordaba el Nilo, marcando otra vez los campos y hacían agrimensura, y los griegos agarraron eso, esas reglas con las cuales hacían agrimensura, lo transformaron en geometría, en abstracción, en estructura del universo. Esta cosa fabulosa de cómo transformar en algo racional, de inventar la democracia, ¿no? Pensar, bueno, hay un lugar público donde las personas nos vemos y construimos en común,
y esto que nos enseñaron, la democracia griega como un espacio universal, etcétera, la idea de ser como propia de lo humano, la idea de la construcción de la democracia en la modernidad, del valor del espíritu en la filosofía medieval, del alma, de la pureza, de la posibilidad de evolución, en la filosofía contemporánea la posibilidad de innovación, de protagonismo, de cambio, de revolución, todas estas cosas que nos dan de manera abstracta a la universidad. Siempre los protagonistas eran hombres, o sea, yo ingresé finalmente a la universidad, hice la carrera, nunca, en toda la carrera, nunca tuve una mujer filósofa como bibliografía. Como estudié durante la dictadura, una parte de mi... Estoy hablando un poco rápido porque... ¿Es muy rápido? Quiero decir muchas cosas, sí. Ya me taché varias que no voy a decir, pero... Como estudié durante la dictadura, entonces una parte muy importante de mi carrera la hice fuera de la universidad, en lo que se llamaba la Universidad de las Catacumbas. Ese lugar, la Sociedad Argentina de Análisis Filosófico, me formé en filosofía analítica. En la facultad no había filosofía analítica, era una de las dos corrientes prohibidas porque había dos corrientes, el marxismo y la filosofía analítica, y el argumento era que discutían el orden natural. Es decir, que la discusión del orden natural era un argumento para decir esto es subversivo. Subvertir, decían estos señores, todos señores, era revertir el orden natural. Entonces todo lo que pretenda revertir el orden natural, subvertirlo, era producto de la conmoción social, era el origen de la radicalidad de todo el mal, etc. Con lo cual estas dos corrientes estaban fuera de la facultad. Yo hice mi formación en filosofía analítica mientras hacía la carrera, que tardó bastante porque estuvo un año cerrada, en 1975 la universidad se intervino, estuvo la UBA, se prohibieron los... Digo porque hay algunas cosas que parecen de la dictadura, pero empezaron en la democracia, la persecución política, las muertes, las listas negras de prohibiciones, la censura, la prohibición de centros de estudiantes, la prohibición de sindicalismo en los docentes, todo eso fue en el 75 en la universidad. En ese momento yo me incliné a estudiar profundamente esta otra línea de filosofía analítica. Eso me hizo estar en un lugar de doble traición. Era una terrible gente del recontraespionaje, que para la gente que en la facultad yo hacía fenomenología, parecía que toda la bibliografía de la universidad era la letra H. Era Hegel, Heidegger, Hartmann, Husserl. Por algún motivo todo el resto de la enciclopedia se había perdido. Y estos autores, que a mí me empezó a interesar la fenomenología, pero me empezó a interesar los puentes que había con la filosofía analítica. No se puede. Ir a los puentes es lo peor que puede haber. Empecé a ser traidora de la filosofía analítica porque estudiaba fenomenología, traidora de la fenomenología porque estudiaba filosofía analítica. Todavía hoy, el espíritu de la carrera de filosofía es seguir un autor o seguir una corriente filosófica. Si nunca te dan una autora mujer y no hay corrientes filosóficas aceptadas como la filosofía feminista, nunca vas a poder profundizar en determinado tipo de ideas. Entonces, en Sadaf, sin embargo, me dieron una mujer que su biografía, la biografía tenía 5 renglones, la mujer es importantísima, se llama, le dicen Miss Anscombe, se llama Elizabeth Anscombe, se dedica a la ética, y ella fue discípula de Wittgenstein. De los 5 renglones de biografía, si ustedes la googlean en Wikipedia, de los 5 renglones, 2 los dedican a decir que fue esposa del importante lógico y filósofo Peter Hitch, que tuvo 7 hijos, que se convirtió al catolicismo cuando entró a la universidad. Ella se recibió en Oxford y fue docente en Cambridge, y fue la albacea de la obra de Wittgenstein, realmente una mujer de una enorme relevancia. Lo que no cuentan en Wikipedia, y que a mí me pareció muy interesante, es que efectivamente un día la llaman de la universidad y le dicen, Miss Anscombe se olvidó a su hija en la biblioteca. Había dejado el Moisés apoyado para buscar unos libros, tenía 7, uno más, uno menos, volvió a su casa y se había olvidado el Moisés. Cuando el bebé empezó a llorar, el bibliotecario se dio cuenta. Otra cosa que hacía era, a mí me gustaría saber si Peter Hitch iba con su bebé a la biblioteca. Es una pregunta que me quedó, porque ya se murieron. Ella, antes de ir a dar clase, pasaba por la verdulería, iba con una bolsa llena de verduras, la dejaba en la sala de profesores, y agarraba las verduras. No sé si se siente alguna identificada acá, ¿no? ¿Iría Peter Hitch con una bolsa de verduras a dar clase de lógica, este renombrado filósofo? Y una cosa interesante de Miss Anscombe.
un día, ustedes saben que en inglés a ella les decían la señora Peter Gitch, porque el nombre de la mujer es Mr. and Mrs. Peter Gitch. Entonces le llega una invitación, ambos están, Mr. and Mrs. Peter Gitch están invitados a una reunión muy importante con la reina. Entonces ella contesta que Mr. Peter Gitch no puede ir y Mrs. Peter Gitch no existe. Eso me pareció que era una respuesta interesante, ¿no? Bueno, es la única filósofa que vi en ya van muchísimos años, en muchos años de formación dentro de esta línea de filosofía analítica. La democracia fue para mí también una ocasión, no solamente porque el movimiento de mujeres estuvo muy involucrado en ese retorno, hubo muchísima participación, pensemos que se formó la multisectorial de mujeres, que armamos el primer encuentro nacional de mujeres en el 1986, el primer 8 de marzo, en el 83 fue la asunción del gobierno, el 8 de marzo del 84 fue la primer toma de la Plaza Congreso. Para todas nosotras era una mezcla de excitación y miedo, porque piensen que de muchos años de estado de sitio en la dictadura, tomar la calle, tomar la plaza, incluso Alicia Moró estuvo, tenía ya casi 100 años en ese momento, ¿no? Tomar la plaza, un estrado, estábamos arriba del monumento, ahora hay rejas, pero bueno, arriba del monumento, toda la plaza completamente llena de mujeres, vernos a nosotras, unas a otras, que habíamos estado encerradas cada una en una cárcel, en un chupadero, pero casi ninguna teniendo vida pública. Cuando al día siguiente apareció en el diario una noticia muy chiquitita, ninguna fue tapa, por supuesto, una notita muy chiquitita que decía, mujeres se encontraron en el Congreso y había una de ellas que había llevado un cartel que se había armado ella sola, con un cartoncito, que decía clítoris sí, pene no. Entonces eso había salido en el diario, ese cartelito, ¿no? Que había miles de mujeres que por primera vez tomaron la presión al Congreso, mirando al Congreso con proyectos de ley, hijos ante la ley, de divorcio vincular, montones de proyectos que las mujeres ya habíamos elaborado en la resistencia, digamos, dentro de la dictadura. Lo que salió fue como las pintadas de Rosario, ¿no? Sale ese fragmentito que sustituye, es una falacia de sustitución, ese fragmentito sustituye la totalidad, la obtura, no solo no nos ayuda a verla, nos obtura la posibilidad de verla. Entonces, también cómo los medios nos construyen realidades y también nos construyen subjetividad. En el retorno de la democracia, bueno, en el retorno de la democracia, para mí se unieron dos conceptos que estaban por separado, que fueron filosofía y feminismo. Filosofía feminista, feminismo filosófico, mujeres en filosofía, armamos una organización de mujeres en filosofía, tuvimos el primer proyecto que tenía la palabra género en la universidad, el primer proyecto con la palabra género en el CONICET, armamos el Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género, que a mí se estaban a mediados de los 90 generando una serie de centros que eran de historia de las mujeres, y a mí me parecía muy importante que Filosofía y Letras aprovechara todas esas carreras que había ahí, en todas las cuales ya había teoría feminista, y realmente en ese momento era un área interdisciplinaria, y estratégicamente le pusimos área porque no figuraba en el estatuto área. Entonces nadie iba a decir ustedes no son eso, porque área no había departamentos, institutos, direcciones, y esto área nos reuníamos en la sala del consejo, y nos preguntaban, había curiosidad, ¿qué hacen ustedes cuando se reúnen ahí? Porque se escuchaban aplausos, risas, cosas que no son habituales en la Facultad de Filosofía y Letras ni en ninguna otra que yo sepa. Una red argentina de género, ciencia y tecnología para hacer seguimiento de las mujeres en ciencia y tecnología. Desde la RACCIT propusimos cosas que estaban en nuestra experiencia, que las becarias del CONICET tuvieran protección social y licencia por parto. No había licencia, me consta, porque yo no la tuve. Pero tuvo que haber una mujer feminista como Dora Barrancos en el directorio del CONICET para que todas estas propuestas afirmativas, de acción afirmativa, para que las mujeres pudieran realmente persistir en la carrera, se hicieran realidad. Las mujeres tienen un año más por hijo para el límite de edad para presentarse a la carrera, pueden postergar un año las entregas de los informes cuando están gestando o cuando han tenido un hijo, tienen protección social y licencia por maternidad, y esa diferencia lo saben quienes hacen economía feminista, porque las tareas de cuidado y las responsabilidades de cuidado, la crianza, etcétera, son el factor de quiebre
para esa presunta igualdad formal, porque cuando no se toma en cuenta la diferencia, lo que se produce es desigualdad, no igualdad. Para terminar, porque me debe quedar medio minuto, que al menos es mi experiencia personal, fui muy castigada por dedicarme al feminismo. Incluso me bajaron la categoría de investigación por escribir en esas revistas y dedicarme a esos temas. Tuve que cambiar de comisión, salir de filosofía, de sociales. Yo era categoría 2, me bajaron a la categoría 3. Cuando pasé a la de sociales, pedí recuperar la 2, me dijeron, no, usted tiene la 1. ¿De qué manera con esos antecedentes va a estar en la categoría 2? Es decir, la desobediencia puede ser castigada desde un lugar, pero luego, leída desde otro, puede ser transformada en trayectoria. Es decir, mi recomendación sería persistamos en lo que nos apasiona, en lo que sentimos, adquiramos autoridad perceptiva, autoridad epistémica, autoridad valorativa, sobre todo si lo podemos hacer en conjunto, grupalmente, si podemos hacerlo de manera que cuando decimos algo no está mal, sentimos que es una falla nuestra y nos retiramos. Cuando decimos algo no está bien, cuando decimos algo no está bien en común, entonces lo que no está bien y lo que falla no somos nosotras. Falla la situación, falla la regla mal aplicada, fallan los modos de la sociedad de establecer cuáles son los lugares de las mujeres. Entonces, el no está bien me parece como una para no pensar que todas las soluciones van a venir de la persecución penal. Esto es algo que tendríamos que pensar y que podríamos, sobre lo que podríamos reflexionar colectivamente. Y quiero entonces recordar por último que a esta idea de que esta pregunta, ¿qué mujeres te inspiran?, me hizo recordar una ingeniera llamada María Marcus, que dijo, hay que revisar los criterios de éxito en las mujeres. ¿Cuáles son nuestras situaciones de éxito? Porque hay como parámetros que parecen objetivos. El éxito es escala profesional, ganar más, tener más grados académicos, en la empresa estar en gerencias cada vez más abarcadoras. ¿Es lo que nos hace felices? Y María Marcus, ingeniera, una carrera que tiene muy pocas mujeres y muy demandada, en una carrera muy excepcional, en un programa de radio se le ocurrió decir, cuéntenme historias exitosas. Y las historias que les empezaron a llegar no tenían nada que ver con haber escalado posiciones en algo presuntamente objetivo. Tenían que ver con la subjetividad, con los desafíos interiores, con haber superado posiciones de mucha desventaja y haber logrado hacer cosas que no se sentían capaces de hacer previamente. Quiere decir que hay que también, cómo llegamos a esos lugares que parecen ser de éxito, tenemos que diseñar nuestros propios paradigmas, nuestros propios criterios de éxito. Y lo tenemos que hacer, como decía mi enorme amiga Loana Berkins, a quien el cielo rojo de las trabas le mando furia travesti, ella decía, cuando obtenía alguna reivindicación en su condición de travesti, decía, no quiero que sea un privilegio, quiero que sea un derecho para todas, lo tenemos que obtener de esa manera. Gracias. Bueno, y para cerrar esta mesa, la tenemos acá Cecilia Calero, que trabaja en neurociencias, como les había anticipado. Bueno, y mientras ellas conectan esto... Y me pareció que estaba bueno. ¿Me escuchan si hablo así? ¿No? No. Bueno, entonces va a salir con micrófono. ¿Querés empezarlo de nuevo? Primero que nada, gracias. Para mí es un lujo hablar después de todas estas grandes mujeres. Y quería empezar con un video, porque muchas veces creemos que las mujeres ya estamos en buena situación. De hecho, en la ciencia muchas veces se dice, qué bueno que logramos la igualdad, y yo quería empezar mostrándoles un video que salió en 2012 de la Comunidad Europea para que las mujeres se hagan científicas, ¿sí? Empezamos con eso. Todas quieren ser científicas, yo lo sé.
Es de verdad, no es un código, lo pueden buscar. Science y Cyberthing. Science es una cosa de mujeres, ¿no? Y esta es la gente que quiere que nosotras entremos a ese mundo, ¿no? ¿Cuántas mujeres habrán por ahí estado involucradas? Yo me acordaba con lo que decías vos, en la formación, o sea, en hacer ese video, en pensar ese video, a quién le estaban hablando esas personas. Puede ser una propaganda de Avon, ¿no? La formación obviamente de forma, yo no podía irme para otro lado que mirar esta pregunta o hablar de estereotipos desde el lado de la ciencia, no solamente desde el lado de, bueno, la mujer científica, porque por ahí me quedaba un poco grande en lugar de decir, bueno, vengo a hablarle yo como en representación de las científicas, pero me gustó buscar este tipo de ejemplos y contarles 2 o 3 ideas de cosas que se hacen en ciencia para mostrar lo difícil que es trabajar en este lugar para las mujeres y todo lo que nos falta recorrer todavía. ¿Querés pasar uno más? Les voy a empezar contándoles, obviamente no puedo conmigo misma, y les voy a contar un experimento, que es un experimento que se hizo en el 2012, ¿sí? Y que me parece que está muy bueno, porque lo que se hizo fue darles... ¿Me puedo parar? ¿Sí? Ay, perdón, no puedo conmigo misma. Se hizo un experimento en el cual se les daba a un grupo de gente, como si yo les reparto a ustedes, me faltan varones, ¿no? Debería haber más varones en el público, pero se les decía mitad mujeres, un CV, ¿sí? Exactamente igual. La única diferencia que había en ese CV, ¿querés darme uno más? Es que a veces había el nombre de un varón, ¿sí? Y en otras veces iba a haber el nombre de una mujer. Pero era exactamente el mismo, o sea, tenía las mismas capacidades, decía que habían tenido la misma experiencia curricular, y se les preguntaba acerca de 3 cosas a la gente que los estaba evaluando. ¿Cuáles eran esas habilidades y esas competencias? ¿Cuán bueno estaba que esa persona entrara a la ciencia? Si lo tomarían en su propio laboratorio, ¿sí? O si los tomarían como mentores, o sea, si ellos serían mentores de esa persona que estaba llenando ese CV. Y es un poco, que creo que charlé con Mercedes, es un poco esta pregunta, ¿no? Es jugar con, es exactamente lo mismo, pero ¿qué pasa cuando uno piensa que del otro lado hay un varón? ¿Y qué pasa del otro lado cuando es una mujer? Dame uno más. Uno más. Estos son los puntajes que obtuvieron. En gris oscuro van a estar los varones, ¿sí? De un total, no se ve arriba, pero el total de las preguntas, como máximo te podías sacar 5. Esto es lo que se le dio a los varones por ese CV, en cuanto a sus habilidades, en cuanto a cuánto les ofrecerían un trabajo y así serían tutores de esa persona. Lo que pasa con las mujeres, ¿sí? Estamos siempre más abajo. Se pensaba de esas mujeres que, no, con este CV no pueden entrar a ciencia, no van a llegar a ningún lado, ¿sí? Y cuando uno le preguntaba, ¿y estos hombres? No, van a tener grandes carreras en ciencia. Y era exactamente lo mismo. Dámelo más. Y algo más terrible, que por ahí acá no sé si se llega a ver, pero creo que es bastante impresionante la diferencia, es, en Estados Unidos uno puede preguntar aparte cuánto le pagarías a esa persona, ¿no? No sé si ven, estos son los varones, y esto es cuánto le pagarían las mujeres, que tenían exactamente el mismo salario. ¿Sí? Esto es, esto es, los varones ganarían al año alrededor de $30.000 y las mujeres alrededor de 20, ¿sí? Una diferencia de $10.000, con exactamente, de nuevo, el mismo 33%, es exactamente el mismo CV, ¿sí? Una cosa que para mí es muy preocupante de este trabajo, aparte de ser llamativo, es que las personas que estaban evaluando eran mujeres y eran hombres, ¿sí? Nosotras nos evaluamos como menos también en ciertos ámbitos. Entonces, no es solamente lo que el resto hace con una, cuando está en una posición, sino lo que una hace cuando está evaluando a alguien que tiene el mismo género, ¿sí? Y ahí esas son las preguntas que por ahí son un poco más difíciles, porque a veces es más fácil enojarse con el otro, pero uno tiene que también repensar sus propias cosas. Cuando uno está evaluando a una mujer, o cuando uno está evaluando a su próximo, no sé, yo que trabajo en ciencia, a su próximo becario, o a su próxima persona que va a trabajar, los ojos, bueno, los resultados de la ciencia dicen que no hacemos lo mismo, y eso es algo para preguntarnos, para criticarnos, para retomar lo que decías vos, o sea, darnos poder entre nosotras, y tenemos que, en principio, evaluarnos de la misma manera, ¿no? Digo, o sea, lo suficientemente duras o no, ya sea que la persona que está delante nuestro va a ser un hombre o va a ser una mujer. Esto es, bueno, se cortó ahí arriba, pero son mujeres en ciencia, perdón que se ve tan feo. Un poco hablábamos de qué bueno las mujeres en CONICET, que hay tanto más y que está subiendo y que esos números. De nuevo,
hay que tener cuidado con los números, porque ¿qué significa que hay más mujeres? Hay que también ver en qué posiciones esas mujeres están, ¿sí? ¿Me das una más? Si uno mira las posiciones de poder, o sea, estos son los investigadores que están en los escalafones más para arriba, o sea, es un escalafón superior, y en las posiciones de más alto poder, el 23% de ellas son mujeres, nada más. ¿Sí? O sea, hay más mujeres, pero las mujeres están en situaciones en donde vamos a hacer el laburo que después un jefe varón va a llevarse y va a publicarse y va a llevarse toda la gloria, ¿sí? Porque si nosotras no estamos en una posición en la cual vamos a ser el último y el que tiene la firma, y estos números no significan mucho, ¿sí? Significa que estamos haciendo trabajo para otros. Yo vengo de una facultad a la que amo, pero que me formó diciéndome que una mujer jefa, ¿no? En donde los jefes son temperamentales y las mujeres estamos locas, ¿no? En donde los jefes son serios y las mujeres tenemos cara de orto. Entonces, todas esas cosas, y que tenemos que ser muy críticos con los números, porque a veces los números nos ponen contentos, porque es verdad, ganamos un montón de cosas, y es cierto, CONICET está infinito mejor, pero en los números más finos, todavía yo creo que nos queda un montón por recorrer. ¿Uno más? ¿Uno más? ¿Uno más? Bien, y con esto voy a cerrar, y esto para mí es muy importante. Yo vengo del área de las ciencias cognitivas, o sea, estudio qué es lo que pasa en las cabezas, o cómo es que podemos cambiar el pensamiento en función de lo que nos dicen los otros, y esto me pareció que era un resultado muy fuerte, es cuán bien nos va, ¿sí?, el número de respuestas correctas que tenemos en una prueba de matemática. Lo típico, por ahí ya alguno ya lo sabe, es que es la idea de que las mujeres somos peores en matemática, ¿sí? Es la razón por la cual hay menos mujeres en ciencia, porque estamos todo el tiempo machacando a que las mujeres somos peores en esas áreas. Lo cierto es que cuando uno va a los números y hace las investigaciones, nos da exactamente igual, ¿sí? Somos iguales en los hombres en todas las áreas y en todas las carreras. La diferencia viene con todas las cosas previas que uno escucha, y eso afecta cómo nos va a ir en nuestro resultado final. Entonces, si yo les tomo una prueba de matemática, pero antes les hago leer un texto que dice que no existen las diferencias entre mujeres y hombres, de hecho que ustedes pueden ser tan buenas o tan malas en matemática como cualquiera de sus compañeros que están presentes en las aulas, en ese aula. Ahora, ¿qué pasa si les digo que sí existen diferencias entre mujeres y hombres? ¿Sí? Y los hombres tienden a ser mejores, es lo que hay, ¿sí? Y se los tiro en un texto. O incluso me meto en la genética y les digo, no, bueno, genéticamente los hombres están preparados para ser mejor en matemáticas, ¿sí? Entonces, les hago leer estos 3 textos, en el contexto de una prueba de lengua y matemática, les hago preguntas sobre esos textos, y después les hago resolver problemas. ¿Qué pasa? ¿Sí? Si les digo que no hay diferencias, les va casi el doble de bien a esas mujeres que les dije que sí iba a haber diferencias, ¿sí? Lo importante de lo previo del discurso, el discurso tiene un efecto muy fuerte en nuestro cerebro, ¿sí? Y no viene desde, y yo lo estudio desde el lado de la neurociencia y de cómo nuestro cerebro se modifica por todos esos mensajes que estamos escuchando. Y con respecto a lo que vos decías es, si uno no empieza a cambiar ese discurso y no empieza a mostrarle al resto que uno tiene que sentirse incómodo cuando no ve a una mujer, uno tiene que sentirse incómodo cuando ve que le dicen a alguien que le va a ir mal en matemática porque porque es nena, ¿sí? Hay un estudio muy impresionante que no traje acá y es más de nenas y de nenes que les preguntan antes de la prueba de matemática a sus hijos, ¿sí? Uno diría que la mamá, con el mayor amor, lo que quiere es que a sus hijos le vaya bien. A los varones se les preguntan cosas como, ¿estudiaste? ¿Te preparaste? ¿Sí? Tranquilo, te va a ir bien, yo sé que sos súper capaz en esto. La mayoría de las cosas que uno le dice a las nenas es, ¿estás bien peinada? ¿Sí? ¿Sacaste punta al lápiz? ¿Llevas los colores para subrayar? ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado con esas cosas, porque es lo que uno le dice al otro, y en función de eso es como el otro también va a responder en esas situaciones de estrés. ¿Y cuándo empiezan a notarse esas diferencias? Dame uno más, y con esto voy a cerrar. Perdón, esto me quedó en inglés. Es la asociación. Le preguntás a nenas cuánto asocian la capacidad de matemática, este es un ejemplo con matemática, pero está hecho con las otras áreas de la ciencia, a cuán bien te va a ir con respecto a si sos varón o si sos nena, ¿sí? Y a partir del 7º grado, todas las nenas creen
que mejor que a ellas, ¿sí? Lo raro es que a los varones no les da lo mismo. Y esto se va haciendo cada vez más violento y más fuerte. Ustedes no ven por allá arriba, sigue el asterisco. Perdón, y no están viendo que blancos son mujeres, perdón, y negros son varones. Siguen creciendo a lo largo de toda la vida, ¿sí? Y es la razón por la cual las mujeres no entran a carreras de ciencia. Ni hablar que cuando yo fui becaria me mandaban a buscar café, ¿no? O sabés cocinar y entonces tenés que traer algo para el seminario porque sos la nena, ¿sí? Y lo de las uñas, bueno, yo le contaba a ella, eso no lo iba a contar, pero lo voy a contar. Yo me hago las manos, ¿no? Entonces muchas veces me han dicho en la Facultad de Ciencias Exactas que es una forma de mostrar que tengo tiempo libre, ¿sí? Y que no trabajo tanto como un hombre. Como si los hombres no hicieran otras cosas, que no será pintarse las uñas, ¿no? Por no ponerme grosera. Entonces, uno está todo el tiempo bombardeado por esas ideas. De hecho, yo no estudié física porque pensé que no iba a poder con la matemática, ¿sí? Por eso soy bióloga de formación. Entonces, incluso yo ahora que doy clases de esto, veo cómo me afectó y cómo afectó cómo mi cerebro se estaba formando, ¿sí? Entonces tenemos que pensar, yo lo pienso desde el lado de la educación. Las voz de las incomodidades, hay que educar a la población para que sepa estas cosas, para que vea estas incomodidades. Entonces, para que no tenga que haber paneles donde mujeres nos explicamos y contamos estas cosas, ¿no? Eso sería como, digamos, a futuro lo que me gustaría a mí, y lo que quería contarles hoy es un poco acerca de que hay un montón de estudios que muestran esto. Entonces, lo podemos atacar desde diferentes lados, que les haya servido y les haya interesado. Bueno, les quiero agradecer a todas por venir. Con Ingrid y Ana usamos esto como una excusa para juntarnos con todos ustedes y para que todos los demás también puedan participar de cosas que faltan. Yo, por ejemplo, soy economista, soy doctora en economía. En toda mi carrera no leí un solo texto que hablara de economía con perspectiva de género feminista. Hay un solo premio Nobel que recibe una economista en la historia, ni siquiera es economista, es politóloga. Tenemos Rosa Luxemburgo y Joan Robinson, que son las dos únicas mujeres que entran en un top 100, les diría, de historia del pensamiento económico. Y la verdad que cuando yo escucho las historias que contó Ana Laura, las cosas que estuvieron, bueno, Julia que se fue, nos falta mucha historia de las mujeres y todas las transformaciones que hemos hecho en la ciencia, en la política, en la tecnología, en la educación. De repente yo me senté acá y me llevo cosas que no sabía, y soy una persona, otra vez me considero despierta, como dijo Lala, una persona que lee un montón, que estudia, que tiene un título de doctorado, digamos, que es una pequeña elite en este país, de las personas que tenemos unos niveles tan altos de educación, y sin embargo en mi educación no entró nada de esto, no están todos estos contenidos. Entonces me parece que, como bien dijo Cecilia acá, son cosas que nos forman, que también nos forman a saber hasta dónde llegamos las mujeres, las cosas que podemos hacer. Ella recién decía que no estudió matemática porque no se sentía capaz. Yo quería estudiar computación y no fui porque soy de Misiones y en el colegio técnico eran 50 chicos por aula y yo iba a ir ahí. Mi papá me dijo, no, vas a terminar hecha un marimacho, no vas a ir ahí. Y no me dejó, me mandó a un colegio religioso, humanístico, con orientación en letras, que la pasé bárbara y todo lo que sea, pero bueno, no fui la Steve Jobs de Misiones. Bueno, entonces les quiero agradecer a todas por haber participado acá, de verdad, de corazón, me encanta. Muchas las sigo por Twitter, nos conocemos por trabajo, yo vi un montón de cosas que hicieron, el trabajo de Lala me encantó. Y bueno, ahora, como estamos medio atrasadas, no vamos a dar preguntas ahora, pero las vamos a dejar para el final, así que no, guárdenselas, si quieren anotarlas mejor. Entonces si las tenemos anotadas ya al final directamente las pasamos, y les agradezco, le damos lugar al panel que va a coordinar Ingrid. Bueno, nos vemos. Chao.